qué ha dicho Guido Bellido, si ayuda un poco a que las aguas se calmen y todo siga desarrollándose armoniosamente o no. Bienvenido, Omar Mariluz. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente lo que hemos escuchado y visto en los últimos días es discursos contradictorios del propio gobierno, ¿no? Por un lado tenemos al ministro de Economía, Pedro Franque, que en todas las apariciones públicas, entrevistas que ha dado, ha tenido un mensaje de calma hacia los mercados. Incluso la semana pasada, en la primera conferencia tras un Consejo de Ministros, dijo que se iban a respetar las reglas fiscales, que lo que se buscaba era mantener la estabilidad macroeconómica del país, y entendía que lo que estamos viviendo con el incremento de precios en este momento era producto, es verdad, de la coyuntura externa, pero también de un proceso complejo y de incertidumbre local a nivel nacional, pero que en ningún sentido se iba a implementar un control de precios. Pero por el otro lado escuchamos al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, un discurso muy distinto y que se ha referido el día de hoy en una entrevista con Exitosa al presidente del Banco Central de Reserva. Textualmente ha dicho lo siguiente: los peruanos, sobre Velarde, los peruanos estarán en el aparato estatal en la medida que trabajen para las grandes mayorías, pero si eso no se ve, dice el premier Bellido, todos tenemos la oportunidad de dar un paso al costado, porque ya no sirvo, no doy más. Es lo que ha dicho el presidente del Consejo de Ministros, lo que se interpreta pues como una especie de desaire, ¿no? Porque, a ver, si hacemos un balance muy rápido, Mauricio, de los casi 15 años que ha estado el doctor Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva, que, insisto, tiene por meta, tiene por objetivo mantener la estabilidad monetaria, mantener estable los precios al consumidor, es decir, que para ponerlo en términos muy simples, que el precio del aceite no se triplique, que el precio del pollo no se duplique, es decir, que la plata en los bolsillos de los consumidores no se licúe, como ya ha pasado en el pasado. Lo que uno ve en este balance de al menos 15 años es que ha habido una estabilidad de precios, es que se ha podido controlar la inflación y ¿qué más va justamente hacia las grandes mayorías, ¿no? ¿Qué favorece más a la población, a los más vulnerables, que justamente mantener los precios estables? No hay que olvidar algo, Mauricio. A ver, recordemos años pasados, el Perú ya pasó por esto y basta ver ejemplos en otros países como Venezuela, como Argentina, para entender que la inflación nos afecta a todos, que el incremento de precios desmedido nos afecta a todos, pero sobre todo, Mauricio, afecta a las familias más vulnerables. La inflación es el peor impuesto que le puedes poner a los más pobres. Eso hay que entenderlo y entender también cómo es que funciona el mercado. Y el ministro de Economía, Pedro Franque, lo entiende clarísimamente. El ministro Pedro Franque lo entiende muy bien. Tanto es así que en reiteradas oportunidades, para tranquilidad no solo de las empresas, sino de los trabajadores, de las familias peruanas, ha dicho que no se evalúan medidas de control de precios, no se están evaluando medidas de control al tipo de cambio, porque entiende que esas recetas han fracasado, Mauricio, han fracasado en el pasado, son recetas que han fracasado en los países que lo han tratado de aplicar, y lo único que generan es escasez y justamente más inflación. Lamentablemente, el discurso del ministro de Economía va por un camino y el discurso del premier Bellido va por otro, porque nuevamente insiste en crear, o ya se creó en realidad, esta comisión que encabeza el ministro de Economía, Pedro Franque, para ver por qué sube el dólar, ¿no? Exacto, para ver por qué ha subido el dólar. Claro, ahora, Omar, recapitulando un poquito, ¿no? Recordaremos que la juramentación del gabinete arrancó con la ausencia de Pedro Franque y del ministro de Justicia, y luego se ha conocido que el ahora ministro de Economía necesitaba compromisos de parte del presidente Castillo, ¿no? Para que Guido Bellido triangule con él su plan de reactivación económica, que está escrito en el Plan Bicentenario. Y hoy es importante, lo estamos viendo y compartiendo con nuestros oyentes, en consistencia con lo anunciado, Pedro Franque está reunido con Julio Velarde
y Socorro Heise, Superintendencia de Así Banca es. y Seguros, ¿no? Y Banco Así es. Central de Reserva. Pero el señor Bellido da estas declaraciones que no tienen el puente que estamos esperando, digamos, ¿no? Exactamente, Mauricio, porque, a ver, hay que entender esto como un equipo de fútbol, ¿no? Si queremos hacer Exacto, el símil. empatiemos No, todos hacia el arco. claro, podemos tener a Messi en el MEF, podemos tener a Mbappé en el Banco Central de Reserva, pero pues si en la defensa me ponen a mí, no sé si tú juegas fútbol, No te pero si en el arco subestimes, te no te ponen a ti, subestimes. De repente entonces, contigo sí Dios da mío, resultado. no va a funcionar eso, no sé, porque el gobierno, el ejecutivo es un equipo donde el ministro de Economía me parece perfecto que dé los mensajes, que diga lo que se quiere hacer, que quiere ser responsable, que es lo que se tiene que hacer, pero sí desde la presidencia del Consejo de Ministros, sí desde otros ministerios, más bien el discurso, la política va por otro lado, pues ahí empiezan a haber problemas. Y también entiendo, Mauricio, que es algo que debe estar evaluando en este momento muy a detalle el propio presidente del Banco Central de Reserva, porque a ver, y esto lo han comentado ya varios expertos, exministros de Economía, la responsabilidad del BCR es muy importante, tiene por objetivo, insisto, mantener estables los precios, pero la política fiscal, es decir, qué hace el Ejecutivo con la plata de todos los peruanos, ¿no? Cómo invierte esos recursos, es la otra gran pata. Si la política fiscal no acompaña a la política monetaria, pues es poco lo que puede hacer el Banco Central de Reserva. Va a poder tratar de amortiguar ciertas tendencias, como lo vemos en los últimos días, pero esto se puede ir de las manos, lamentablemente, si no hay un mínimo nivel de coordinación entre las propias autoridades del gobierno central, ¿no? Recordemos también este capítulo importante cuando el presidente, ahora electo proclamado, Pedro Castillo, le pidió abiertamente al señor Julio Velarde que se quede. Lo hizo en una suerte de mitin político antes de que fuese proclamado y a consecuencia de ese pedido público, el dólar bajó aquel día y al día siguiente, ¿no? Cuando Pedro Castillo hizo este pedido. La respuesta de ese entonces del señor Velarde fue que agradecía el gesto y cuando lo proclamen se iban a juntar a conversar, ¿no? Así es, y lamentablemente esa reunión, como lo comentamos el otro día, Mauricio, no se terminó de dar, lo que pareció un desaire, en verdad, para Julio Velarde, porque estaba previsto que se da a las 4 de la tarde, el día de ayer, anteayer, y al final el presidente Castillo prefirió reunirse con el señor Virgilio Acuña, que es uno de los promotores del indulto a Antauro Humala, que bueno, no sé si es su prioridad, no, pero creo que la prioridad en este momento del país, además de la pandemia, tiene que ver con el control, con mantener estables los precios, ¿no? Vamos, el otro día conversaba con las envasadoras de gas licuado de petróleo y me decían que de abril a la fecha el balón de gas en promedio, Mauricio, ha subido 10 soles. Imagínate. 10 soles. Es un golpe duro para las familias que están yo te pregunto, desempleadas y sin liquidez, exacto, ¿no? ¿Qué es 10 soles para una familia que vive al mes con 900 soles? Sí. Que la mitad del país en este momento vive con 930 soles. Entonces, las prioridades me parece que no están muy claras en este momento. Bueno, veamos con optimismo, ¿no? Y que el desenlace sea favorable para nuestro país en cuanto a las decisiones que se tomen en los próximos minutos. Gracias, Omar. Gracias, Mauricio. Un abrazo. Otro para ti. Pausa y volvemos con la rotativa del aire.